Estamos con el doctor Carlos Castresana. Él es fiscal, juez español, muy conocido en el mundo por su lucha contra la impunidad, contra la corrupción, a favor de los derechos humanos a nivel no solo de España, sino a nivel internacional, excomisionado de la ONU para la impunidad, para frenar la impunidad en Guatemala. Y bueno, ahora está recibiendo aquí en México, está de visita porque le han entregado el doctorado honoris causa en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, buenos días. Quisiera empezar preguntándole sobre el momento que estamos viviendo en México. Seguro usted, como buen observador de la realidad internacional y sobre todo latinoamericana, sabe de lo que estamos pasando en este momento en México, un momento difícil en cuanto al tema de la corrupción, al tema de la impunidad, también una violencia que está desbordando pues todos los parámetros a los que estábamos acostumbrados. ¿Cómo evalúa usted desde la perspectiva exterior este momento crucial para México? Dicen algunos, estamos llegando a un momento en el que algo tiene que cambiar en este país. Sí. A ver, efectivamente hay un fenómeno criminal grave, no es el más grave del mundo, pero sí es de una gran seriedad. Y el problema efectivamente es que parece que la respuesta por parte del sistema de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia pues no es el que sería deseable a los efectos de que las resoluciones de los tribunales tuvieran la capacidad disuasoria para los que tengan pensado delinquir mañana, resolviendo la situación de los que han delinquido con anterioridad. Yo creo que siendo año electoral además hay una incertidumbre política que de alguna manera podría convertirse en una oportunidad en el sentido de que los candidatos, antes de que los mexicanos tengan que votar, expresen claramente cuál es el modelo de seguridad y justicia que propugnan para que eso esté en la agenda. Yo creo que es importante que la impartición de justicia tome un mayor protagonismo que el que ha tenido en los años atrás. En la realidad de México los fenómenos criminales a los que se ha venido asistiendo son gravísimos y necesitan una respuesta más contundente. Creo que es un buen momento para construir esa respuesta. ¿Cómo evitar que esto que bien describe usted, esta pues, ineficacia hasta ahora del sistema de seguridad, del sistema de justicia, que nos tiene con altos niveles de impunidad? Vaya, los delitos no son castigados en México en la mayoría, en un porcentaje muy alto, 90% dicen las estadísticas oficiales. ¿Cómo evitar que esta situación, que además se ve pues de vez en vez bañada con casos de demasiada violencia, asesinatos brutales? Acabamos de vivir uno en el estado de Jalisco de 3 jóvenes que fueron secuestrados y disueltos en ácido. ¿Cómo evitar que eso se traduzca en una desesperanza de la población, de la sociedad, pues que se ve inerte ante este tipo de fenómenos? A ver, la opinión pública, la sociedad civil tiene que organizarse, tiene que estar más presente y tiene que ser capaz de exigir a los responsables políticos con más contundencia, si cabe, que hasta ahora, que hagan su tarea, que asuman su responsabilidad y que protejan a los ciudadanos, porque en definitiva de eso se trata en materia de seguridad y justicia. Yo, de todo el examen de la situación, he hecho en falta, comparando con otros países, una presencia mayor y una respuesta más contundente del Poder Judicial. No hay un sistema político democrático que funcione si no hay 3 poderes netamente diferenciados. Yo creo que en México está muy claro cuál es el papel que está representando el Poder Legislativo y, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Necesitamos más presencia del Poder Judicial. Desde la perspectiva externa, México, le pregunto porque usted ya participó en un caso en Guatemala con una comisión formada por la ONU aquí. Hay algunas voces que dicen el Estado mexicano ha quedado rebasado cuando se ven este tipo de situaciones. ¿Sería viable proponer una comisión externa, una comisión internacional para apoyar estas labores de mejoramiento de la justicia, de combate a la impunidad y a la corrupción en México? Sí, no solamente creo que sería conveniente, sino que para situar esa cooperación en el contexto hay que señalar que, naturalmente quien no sea jurista no tiene por qué saberlo, que el nivel de garantía de los derechos fundamentales
es un nivel que tiene un nivel de responsabilidad doméstico, nacional, pero también tiene un nivel de responsabilidad internacional. México, como Estado, responde frente a sus ciudadanos, pero responde también frente a la comunidad internacional, y lo que llamamos el principio de complementariedad significa que la comunidad internacional tiene que sentirse concernida cuando las autoridades de un Estado no cumplen con su obligación y no protegen debidamente a sus ciudadanos. No se trata, por lo tanto, de una invasión de la soberanía, sino de que la comunidad internacional te da la oportunidad de que tú hagas el trabajo, pero si no lo haces, antes o después se tiene que involucrar. Una comunidad internacional que le he leído a usted algunas colaboraciones, algunos artículos donde dice no puede permanecer tampoco pasiva cuando se ven este tipo de casos que rebasan los parámetros. ¿Qué se necesitaría para que desde la comunidad internacional viniera este ofrecimiento de ayuda a México? Hay muchas resistencias internas y se entienden pues en este tema de la soberanía, pero ¿en qué momento esta violencia que usted dice no es de las más graves del mundo, pero acá la vemos como llevamos casi 250.000 de asesinatos en los últimos 12 años? ¿Qué se necesita para decir México requiere ya apoyo, no va a poder hacerlo solo, no está pudiendo? A ver, yo creo que eso es un test de credibilidad de los poderes públicos. En Guatemala, por ponerle el ejemplo, ¿cuál fue el proceso? Empezó con la sociedad civil. La gente dijo, no podemos más violencia, aquí no se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede hacer negocios. Y esa demanda, yo creo que en un gesto de valentía, fue hecha suya por los gobiernos de Guatemala, que llamaron a la puerta de la ONU y dijeron, mire, queremos, pero no podemos, vengan y ayúdennos. Y finalmente el acuerdo que creaba la Comisión Internacional fue ratificado por el Congreso de Guatemala. De manera que no hubo una imposición ni del Consejo de Seguridad ni del Secretario General, fue un paso adelante que dieron los guatemaltecos, constatando a petición de su opinión pública que las autoridades no podían con ese problema tan grave. En México tendría que ser un proceso similar, es decir, primero movilizar a la opinión pública, a la sociedad civil, y cuando éstas pongan la suficiente presión en el más democrático de los sentidos sobre el Ejecutivo y el Legislativo, pues entonces es que se va a arbitrar un mecanismo de entrada de la comunidad internacional, porque si no la ONU, si no es por invitación, salvo en casos de extremísima gravedad como Siria o qué sé yo, no interviene, obviamente porque es respetuosa de la soberanía. La soberanía necesitaría venir el movimiento interno, pues. Claro, luego ya el nivel o la intensidad de esa intervención la tienen que decidir en el Parlamento de México. ¿Cuál es el modelo? Que es un órgano puramente asesor, es un observador, se le va a dar un papel activo en el proceso penal, eso está por determinar. En esta experiencia que usted ha tenido en investigación de casos de corrupción, ha seguido, supongo, de cerca el caso de Odebrecht en América Latina. Bueno, a través de los medios. A través de los medios, un conocimiento cualificado, pero sí. Pero nos está pasando un fenómeno muy curioso y un poco ilustra esta situación que en México está provocando ya este hartazgo social. Mientras en el resto de los países de América Latina este caso pues tuvo muchas consecuencias para políticos de muy alto nivel, hasta presidentes que están en la cárcel. Acá ni siquiera tenemos una investigación en curso, está reservada la información por parte de la PGR, están frenadas las investigaciones. Esto ejemplifica bien cómo México se ha quedado rezagado en materia de procuración y de impartición de justicia. Claro, esa ausencia que yo le decía anteriormente, más que un Estado fallido, aquí podríamos hablar de un Estado ausente. Los ciudadanos tienen problemas gravísimos, los fondos públicos se evaporan, nadie es hecho responsable y los tribunales no están a la altura de lo que se espera de ellos. Yo creo que es tiempo de que asuman su responsabilidad. Yo no estoy diciendo que no haya elementos, individuos valiosísimos, comprometidos, con una capacidad excepcional, porque hay muy buenos juristas en México, pero las instituciones tienen que asumir su papel, porque si no, en ese vacío es cuando se produce la impunidad. Y el problema no está en el diseño institucional, porque ahora tenemos un sistema nacional anticorrupción, tenemos fiscalías que se han ido creando, que no están operando todavía al 100%, pero vaya, es más un tema de voluntad política, de presión de la sociedad. ¿Qué es lo que está deteniendo Yo digo que de voluntad, fundamentalmente, sí, porque así como hay otros países más pobres, más pequeños, con menos recursos, que tienen un problema de capacidad, no tienen las personas, no tienen los equipos, yo creo que México sí tiene recursos más que suficientes, la Procuraduría y también el Poder Judicial para hacer la tarea, pero tradicionalmente digamos que el espacio del Poder Judicial ha sido invadido, ha sido ocupado por los otros dos poderes. Yo creo que es tiempo que el Poder Judicial reclame ese espacio, se responsabilice de él y le dé a los ciudadanos mexicanos
latinoamericanos lo que dice la Constitución, que es la garantía del efectivo disfrute de sus derechos. La justicia también, ¿no? En materia de Latinoamérica, usted que procesó al general Pinochet, que pidió su detención, que procesó también o investigó a los militares argentinos, las dictaduras ya son cosa del pasado en América Latina. ¿Cuál es, en este momento, cuál diría usted la problemática más importante de la región? Sí, las dictaduras formales, los regímenes autoritarios de los 70 y de los 80, hoy afortunadamente son solo un recuerdo. Sin embargo, el desafío en estos momentos me da la impresión que es el vaciamiento del poder democrático. Hay sociedades democráticas, hay elecciones, pero las elecciones se manipulan por la financiación ilegal de los partidos políticos, la corrupción, por lo tanto, afecta gravemente a la gobernabilidad y no digamos la violencia del crimen organizado, que es capaz de hacer tambalear a los gobiernos, de hacerles aprobar aquello, de torcerles la mano, aquello que no hubieran querido aprobar. Entonces yo diría que sí, que el problema es que la corrupción y la violencia han llegado a ser tan graves que comprometen la gobernabilidad. La democracia incluso. Sí, eso es, en definitiva, vacían de contenido la democracia. Sí hay unos representantes elegidos, pero el poder no lo tienen ellos, lo tienen otros que están detrás, ¿no? Eso es lo que hay que combatir. Al mexicano... Esta trama que usted mencionaba de Odebrecht, entonces, ¿sí? ¿Quién gobierna? ¿Los empresarios? Claro. Porque los políticos se convierten en marionetas, son cómplices, que han recibido la financiación y hacen lo que interesa a quien les financió en vez de lo que interesa a quien les votó. Al mexicano, decimos acá de a pie, de la calle, al que está viviendo en buena parte de la República en estos momentos esa violencia, que le toca ser víctima de un fuego cruzado, que le toca ser levantado, secuestrado, que es extorsionado por los delincuentes y que de repente voltea y dice, es que esto ya no tiene solución. ¿Qué le diría el juez Castresana? ¿Qué mensaje le daría? ¿Hay esperanza para un país? Yo creo que como sí, este? que se organicen. Efectivamente, el cabeza de familia de origen humilde, que de por sí ya tiene bastante con sacar adelante la familia, no tiene el tiempo, no tiene seguramente la información para ocuparse personalmente, pero los jóvenes, los universitarios, las organizaciones de la sociedad civil que sí tienen otro nivel de conciencia, porque tienen otro nivel de información, que trabajan en las redes sociales, estas tienen que organizarse. La Comisión Internacional contra Guatemala no cayó del cielo y no fue una iniciativa del gobierno, fue una iniciativa de la sociedad civil que empujó lo suficiente como para que el gobierno no tuviese de otra que irse a Nueva York. Eso es lo que tendría que ocurrir en México. Seguimos teniendo decía usted hace un momento, de los políticos, todavía en México no hemos podido procesar un presidente. ¿Ese es un signo de qué? ¿De atraso? ¿De impunidad? No, de falta de rendición de cuentas, ¿eh? Pero posiblemente no es razonable pensar en empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar por pensar en los servidores públicos, de ahí vamos a subir a los gobernadores y de ahí llegaremos a los diputados y puede ser que un día a un presidente, pero no tiene que ser ese el objetivo. Lo que tiene que ser es exigir que todas las instituciones públicas sean transparentes, sean eficaces, sirvan a los ciudadanos y que cada peso que sale del bolsillo de un ciudadano para ingresar al erario público pueda ser seguido con absoluta transparencia hasta que sale convertido en un servicio público. Pues Carlos Castresana, gracias por estos conceptos y gracias por conversar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Un gusto.